Bienvenidos, bienvenidas otro miércoles más aquí al puerto. Ya lo sabéis, 10 minutos de ciclismo, esto es la 2020 TV. Yo soy Juan Carlos y esto es el puerto. Me podéis encontrar tanto en YouTube como en podcast a través de la plataforma de Spotify. Bueno, vamos a dejar descansar después de este programa un poquitito a Pogačar. Como digo, después de este programa vamos a analizar o a ver los mejores jóvenes que suben al profesionalismo y también vamos a hacer un puerto vintage con Gino Bartali como protagonista, pero quería resaltar en este programa la gran temporada que ha hecho Tadej Pogačar. Gran temporada, se queda corto. Es la mejor temporada que ha hecho nunca un ciclista en la historia del ciclismo. Hemos visto mucho doblete Giro Tour, doblete con Tour y Monumento, temporadas muy buenas en monumentos, en esas carreras de un día, las 5 carreras más especiales de un día que son los monumentos. Hemos visto corredores que han hecho muy buenas temporadas en clásicas, pero no se acercaban a ese año 1972 de Diemers. Bueno, pues este Tadej Pogačar, este año 2024 de Tadej Pogačar, lo ha superado a ese 1972 de Diemers. Y quería ponerla en valor esta gran temporada de Tadej Pogačar, sobre todo por los grandes rivales a los que se enfrenta. Es complicado comparar épocas, comparar corredores. Tienes que irte uno a uno, triunfo de Merckx, triunfo de Pogačar, pero nunca se tienen en cuenta o se dejan al margen los rivales a los que se enfrentó Merckx y los rivales que se ha enfrentado Pogačar. Y es que los rivales a los que se enfrentó Pogačar, analizarlos, son muy buenos y tienen ya un hueco en la historia del ciclismo. O sea, aparte de ser él tan bueno, es mejor aún por los rivales a los que se enfrenta y por los rivales a los que tiene que ir a ganarle el Tour de Francia, a los que tiene que ir a ganarle el Tour de Flandes, a los que tiene que ir a ganarle la Milán-San Remo, la Lieja, Lombardía, el Mundial. O sea, compite con corredores que ya de por sí estarían en la historia del ciclismo. Pues vamos a comenzar el puerto con el rival que tiene Tadej Pogačar en las grandes clásicas. Mathieu van der Poel, o uno de ellos. Bueno, para mí, el rival más importante que tiene Tadej Pogačar en las grandes clásicas, como digo, el holandés Mathieu van der Poel. Van der Poel es de los mejores. Hice una pequeña pausa porque iba a decir el mejor corredor en la historia del Tour de Flandes, ese monumento, y pausé un poco. Soy siempre muy precavido, perdón, cuando os digo el mejor, el gran. Pues bueno, de los mejores corredores en la historia del Tour de Flandes, sin duda, y también de los mejores corredores en la historia de monumentos. O sea, 3 Tour de Flandes, 2 París-Roubaix, una Milán-San Remo, campeón del mundo también. Hay un monumento de esos 5, como digo, Lombardía, que se le va a escapar. No es un corredor tan ligero y tan escalador para destacar en Lombardía, pero bueno, Lieja ha hecho tercero y, como digo, los otros 3 monumentos los tiene más que dominados y es un grandísimo corredor en esos 3 monumentos que le quedan: Milán-San Remo, París-Roubaix y Tour de Flandes. Y como digo, en uno de ellos es uno de los mejores de la historia, Tour de Flandes, y en el otro es un muy buen corredor de París-Roubaix, y sin duda va a acabar siendo uno de los mejores corredores o un gran corredor de París-Roubaix. O sea, pues contra este corredor se va Tadej Pogačar a competir en las clásicas del norte. O sea, el palmarés, lo vuelvo a repetir, porque no le gana Tadej Pogačar a un don nadie, le gana a una persona que ha ganado 3 veces Tour de Flandes, 3 veces París-Roubaix, una vez Milán-San Remo y una vez el campeonato del mundo. O sea, dicho de carrerilla, parece fácil. Y por eso yo creo que pone en valor el Tour de Flandes que gana Tadej Pogačar. No lo ganó este año no corrió Tour de Flandes, pero sí el año pasado, y para mí va a ser una de las grandes victorias de Tadej Pogačar cuando se acabe retirando, porque compite contra el mejor. Ya lo voy a decir, o sea, estoy conteniéndome de que no se me escape, pero se me va a escapar y lo voy a decir. Le ganó al mejor corredor de la historia del Tour de Flandes un Tour de Flandes. O sea, eso pone en relieve la victoria que hizo el campeón esloveno, el auténtico
mejor, el auténtico dominador de este deporte, frente a este holandés que es un todoterreno en las clásicas, o un animal de las clásicas del norte. En las clásicas del norte o en las grandes clásicas se va a competir contra este holandés, pero es que en el Tour de Francia va a competir contra un muy buen vueltómano. Yo creo que todavía al 100% los dos está un poco por debajo Tadej Pogačar de Jonas Vingegaard. El gran vueltómano de esta época, vueltómano de 3 semanas, y también yo creo que lo va a tener complicado Tadej Pogačar, dependiendo en qué vueltas de una semana puede ser superior Tadej, en otras lo va a tener muy complicado para ganarle a Jonas Vingegaard. Bueno, 2 Tours de Francia de este gran corredor danés, y sobre todo cómo le ha ido comiendo terreno poco a poco a Tadej Pogačar. Si bien esta última victoria, el Tour de Francia de Tadej Pogačar, viene muy condicionada por la caída que tuvo en País Vasco, sobre todo muy condicionada a la hora del fondo, le faltó ese gas en la última semana, ese gas para acabar el Tour, le faltó esa preparación a Jonas Vingegaard, pero sobre todo los 2 Tours anteriores que le gana Jonas Vingegaard a Tadej Pogačar, se los ha ganado dominándole cada vez un pasito más, cada vez apretándole un poco más y cada vez ganándole en un terreno donde parecía que dominaba Tadej. Ahí le fue comiendo y ahí le fue ganando el danés, hasta en ese Tour de 2023 que lo acabó dominando completamente. Entonces, bueno, vamos a ver el Tour de Francia este 2025, vamos a ver cómo se plantea, porque va a doblar Jonas Vingegaard, vamos a ver si dobla Giro y Tour, y todo apunta a que Pogačar doblará Tour y Vuelta, entonces coincidirán en ese Tour de Francia. Jonas Vingegaard arrastrando ese buen estado de forma del Giro al Tour, y Tadej Pogačar intentando alargar ese estado de forma del Tour a la Vuelta. Entonces vamos a ver cómo engranan o cómo casan esas 2 preparaciones en estos 2 ciclistas. Pero bueno, como sin duda Jonas Vingegaard, un gran vueltómano, un gran escalador, y un escalador que ya ha ganado 2 Tours de Francia y ya tiene su historia dentro del Tour de Francia, ya tiene su nombre dentro del Tour de Francia. Pues este va a ser el gran rival que va a tener Tadej Pogačar en las grandes vueltas y en las vueltas de una semana. No nos contad con Jonas Vingegaard, no nos vamos a no nos vamos a referir o no vamos a quedarnos solo en las grandes vueltas de 3 semanas. Yo creo que también en determinadas carreras como Dauphiné, si hacen un perfil muy montañoso, sobre todo si tocan mucho los Alpes, lo va a tener muy complicado. La Tirreno Adriático también lo puede tener muy complicado. Otras carreras como por ejemplo Cataluña, veo más favorito, estamos hablando de vueltas de una semana, Cataluña, París-Niza, sé que veo más favorito, depende de los perfiles, a Tadej Pogačar, pero bueno, muy complicado lo va a tener en el Tour de Francia al 100% los 2 corredores. Y bueno, el tercero en discordia, el tercer rival al que quiero sacar a la palestra aquí, el tercer rival de Tadej Pogačar, me queda muy poco para Remco Evenepoel. Bueno, Remco Evenepoel se hace un calendario, es un gran campeón, o sea, 2 Lieja-Bastogne-Lieja, una Vuelta a España, campeón del mundo, la barbaridad que ha hecho en los Juegos Olímpicos, campeón del mundo, contrarreloj 2 años y ruta 1 año, o sea, no hay que olvidarlo, sobre todo el doblete en los Juegos Olímpicos, crono y ruta, o sea, pero ahí se va a quedar Remco Evenepoel. Lo veo muy complicado que le gane una vuelta de una semana a Vingegaard y a Pogačar, y lo veo más complicado aún que gane un Tour de Francia a Vingegaard y a Pogačar. Nibali no salió como favorito en un Tour de Francia, se cayeron Contador, se cayó Chris Froome, 2 ciclistas que en ese momento eran superiores a él, y acabó ganando el Tour de Francia. Entonces, bueno, esto es ciclismo, pero a priori lo va a tener muy complicado, pese al gran debut que hizo este año en la ronda francesa, Remco Evenepoel. Pero bueno, lo va a tener muy complicado, como digo, sobre todo con el danés, de ganar un Tour de Francia, que eligiendo muy bien el calendario pueda ganar un Giro, pueda ganar otra Vuelta a España, pero bueno, es muy complicado.
un recorrido que le pueda favorecer mucho, una contrarreloj de fuerza donde él sí que es verdad que él en contrarreloj de potencia pura, él es mejor contrarrelojista es mejor contrarrelojista que Tadej Pogačar y que Jonas Vingegaard, pero en ese ámbito muy específico, una contrarreloj, una distancia que él puede manejar entre los 30, 40 kilómetros, incluso que se vaya un poco más a 45 kilómetros, una contrarreloj muy llana, de potencia pura, muy poca subida, nada de toboganeo y muy poco arranca, que eso no le perjudica nada, no le beneficia nada a Remco Evenepoel. Entonces, en esas circunstancias, ahí sí que puede sacar bastante ventaja a Remco Evenepoel, pero luego le va a ser muy complicado defenderlo en la montaña. Pero bueno, es un rival que ellos van a tener en cuenta, que Tadej Pogačar va a tener en cuenta, y es un rival que con 2 Liejas, que con el campeonato del mundo, 2 veces campeón del mundo contrarreloj, ruta, los Juegos Olímpicos, es un rival muy duro y que ya está haciendo un palmarés, muy importante para ya situarse dentro de la historia del ciclismo Remco Evenepoel. O sea que 3 rivales muy duros, Mathieu van der Poel, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, con los que se tiene que pelear Tadej Pogačar en esta, la mejor, y con 3 rivales muy duros con los que se peleó Tadej Pogačar en la mejor temporada de la historia del ciclismo, que pone todavía más en valor esa temporada. 11 minutos y medio para recordar muy rápido la página de la 2020. Esta sudadera la encontráis ahí, yo la uso a diario y me encanta porque es comodísima. Y por supuesto, ropa de ciclismo, como siempre, la 2020, aquí repartimos donde sea, hasta en Carballiño. ¡Coronamos!